A esta hora saludamos a Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Buenos días, economista, bienvenido. ¿Cómo está, Yané? Buenos días, saludos cordiales. Lo tenemos en la ciudad de Guayaquil. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Yané. Bueno, Muy bien, muchas gracias, saludos. Quisiéramos conversar con usted sobre el impacto que hasta el momento, en los días que se han aplicado y se han hecho públicas, las medidas económicas tomadas por el gobierno para disminuir el gasto público. Hagamos una evaluación general, ¿cómo las ve hasta hoy? Bueno, las medidas tratan de ubicarse dentro del ajuste económico, ¿no? El gobierno es claro que tiene un problema fiscal enorme. El año anterior el déficit fiscal fue 6%, los 4 años previos el déficit fiscal acumuló 20.000 millones de dólares y eso implica endeudamiento. Y el gobierno entonces dice, hay que ir achicando ese déficit fiscal del 6% al 3%. ¿Para qué 3%? Para que cuando se le reste los 3 puntos, que son los intereses, entonces lleguemos a un déficit fiscal que se llama primario igual a 0. Y en esa ruta el gobierno empieza a tomar medidas, por un lado el gasto, diciendo que va a tratar de bajar 1.000 millones de dólares en varias políticas. Lamentablemente es que hasta ahora, lo dijo el año pasado y hasta ahora no se ve esa caída en el gasto. Más bien vemos crecimiento en el gasto corriente, en gasto de nómina, vemos crecimiento en el resto de gastos y el 18... Ministerios, salida de algunos empleados públicos de la función. Ayer el ministro de Trabajo dijo que no sabe exactamente cuántos empleados podrían terminar saliendo, que se están haciendo las evaluaciones del caso. Se hablaba en un principio de 900 a 1.500 empleados. Ayer el ministro de Trabajo dijo que tal vez lleguen a ser 600. Esta salida progresiva, además de empleados de la función pública, digamos, si lo comparamos con el incremento de gastos del que usted habla, nuevas contrataciones, ¿cómo estaría ese balance? Si uno pensara que van a sacar 1.500 personas solamente, el sueldo promedio del empleo público es 1.500 dólares, cuando uno hace la división del total de nómina contra el empleo público. Y por 13 meses al año estamos hablando de menos de 30 millones de dólares, quizás menos de 25 millones de dólares. Y 30 millones de dólares para un total de gasto de nómina de 10.000 millones de dólares es una gota de agua, no soluciona mayormente. Es un norte, va en la línea correcta, tratar de desvincular a aquellos empleados públicos que quizás no tengan funciones, que quizás no estén haciendo o aportando, tratar de ir corrigiendo. El gobierno podría avanzar también en lo que tiene que ver con acelerar un plan de jubilación, si que alguien estuviera cerca, próximo, que pudiera desenrolarse. Por ahí hay una circular de unos 160.000 personas que estarían en contratos para ver si que los renuevan o más bien terminan los contratos. Pero eso es lo que el gobierno tiene que hacer en el tema de reducción del gasto corriente. La población está a la espera donde que el gobierno haga su trabajo y que después también nosotros aportemos con gasolinas o impuestos. Ahora, economista, se anunció ya y se está llevando a la práctica fusión de varios ministerios, reducción de 27 a 20 ministerios, suspensión de contratos, disminución de gastos suntuarios, por decirlo de alguna manera, como celular, gasolina, vehículos, pasajes, viáticos, etcétera. Es decir, en el papel, en el papel se ve que hay, pues que se está cortando de donde se pueda. De reducir de 27 a 20 los ministerios no suena poco. ¿Por qué no es suficiente? Porque la dinámica del gasto público es fuerte. Solo para poner un ejemplo. El año pasado se pagó 2.500 millones de dólares en intereses de deuda externa e interna. 2.500 millones. Para el presupuesto del 2018, el Ministerio de Finanzas escribió que iban a ser otra vez 2.500. Y luego en el mes de enero bajó ese gasto a 2.300. Pero si uno mira cuánta plata se incrementó en deuda el año 2017, que generará intereses en el año 2018, incrementaron por lo menos 6.000 millones de dólares en deuda. Es decir, más de 500 millones de dólares adicionales habría que pagar en intereses, que todavía no lo registran en el Ministerio de Finanzas, porque todavía dice 2.300. Entonces, cualquier esfuerzo pequeño de reducir esos 30 millones que hablábamos de 1.500 empleados públicos, se ve absorbido completamente por este incremento en el gasto de nómina. Por eso la preocupación del gobierno, reducir el déficit fiscal para reducir el endeudamiento, para reducir los intereses y evitar tener que ir hacia más impuestos. Ahora,
digamos, estamos en un círculo vicioso. No sé si es que existe una alternativa a esto. O sea, también dar un golpe mucho más fuerte en la función pública, es dejar en la calle a todos los empleados que deberían dejar porque no hay para pagarles, también generaría un problema social que deviene en otro hueco, se abriría otro hueco de la crisis económica en el país. Se lo cierra por un lado, pero se lo abre por otro. ¿Cómo lo ve usted? O sea, ¿existe una salida o lamentablemente así es como debemos enfrentarlo? Hay un gasto que es inercial. El resultado positivo que uno puede mencionar es que el año pasado ese déficit de 6.000 millones de dólares, el gobierno está planteando en las cifras que se llaman codificadas, que es el presupuesto anterior más los cambios que se han hecho hasta el mes de agosto, está hablándose de un déficit fiscal que baja a 3.800 millones de dólares, lo cual es muy bueno, esa gran caída de 2.200 millones de dólares en el déficit. Sin embargo, creo que podría estar corto, es corta la cifra porque solamente en intereses hay que aumentarle 500 millones de dólares más. Pero no importa, 4.400 millones supongamos que fuera el déficit en el año 2018, que frente a los 6.000 millones pasados es un tema positivo. Ha hecho bien el ministro de Finanzas actual, el gobierno, en ir reduciendo ese déficit. El tema es que pudiera hacerlo, en la economía nuestra, en la parte fiscal, requiere algo mucho más agresivo. ¿Por qué? Porque el año 2019 no vamos a tener los 700 millones de dólares de la revisión tributaria que podrían entrar en este año. No es un tema recurrente. Y segundo, en el año 2019 el gobierno va a tener que registrar cerca de 1.500 millones de dólares de gasto corriente para poder atender el 40% de las pensiones jubilares. Ese elemento marca una presión enorme al 2019 y es preferible entonces empezar a corregir desde ahora para evitar que el 2019 sea un año de mayor ajuste que el actual. Vamos con el tema de la remisión de impuestos que usted menciona, que es lo que en este momento va a inyectar de efectivo al gobierno, al Estado, para poder solventar algunos gastos. Es decir, es la medida de todas la más criticada, pero en la práctica, y corríjame si es que me equivoco, en la práctica en este momento la más efectiva para poder solventar en algo las necesidades. A ver, el mes de agosto fue un buen mes en recaudación de impuestos. Agosto de 2018 se recaudaron mucho más recursos que el 2017 y el 2017. Y es interesante destacar con el 2017 porque el año 2017 había por ahí algunos meses con IVA de 14%, algunos meses con salvaguarda. El 2018 va sin IVA y sin salvaguarda, pero de todas maneras el 2018 tuvo una recaudación mayor en el mes de agosto. El acumulado de enero a agosto, esos 8 meses del año, en recaudación de impuestos vamos en 10.000 millones de dólares. Es más alto que lo que teníamos en el 2014, que estuvo en 9.800 millones de dólares. Es decir, la economía nuestra está reaccionando positivamente en cuanto a la recaudación de impuestos, rompiendo la caída que venía presentando. Y lo que estamos viendo ahora es que la revisión podría dar algo más de recursos, ojalá de lo esperado por el gobierno, los 700 millones de dólares, pero esa solución no es una solución recurrente, es una solución de una sola vez. Entonces, ahí hay que estar trabajando en cómo reduces el gasto corriente, ver qué cosa hay ineficiente que se puede evitar de gastar. Los vehículos está bien, los gastos, agua, luz, teléfono del sector público, viáticos. Hay una serie de gastos que habría que ir tratando de achicarlos, que quizás no den 1.000 millones de dólares, pero van pasando mensajes de austeridad. Es lo que el gobierno tiene que ir mostrando, porque ya el sector privado ha hecho su tarea. Yo tengo conocidos empresas que están vendiendo lo mismo que vendían en el 2008, pero en el 2008 tienen un número personal, ahora están más altos y han tenido que ir achicándose. Y hay empresas que venden quizás también como el 2012 o 2014, pero el sector privado ha tenido que aguantarse y sacrificarse un poco en el tema laboral. Pero entonces el sacrificio debe ser combinado. O lo hace el sector público en la vía de la eficiencia, o lo hace el sector público en la vía de una reducción en aquellos gastos que son innecesarios. Hablando, y para cerrar el tema de la remisión de impuestos, como le mencioné en un inicio, ha sido la medida más criticada en distintos sectores sociales y del país. Usted acaba de decir la realidad, es la medida que va a inyectar de dinero en efectivo inmediato en este momento al gobierno, al Estado, para poder enfrentar algunos gastos que hay. Pero usted, en términos generales, ¿cómo ve esta alternativa que no es la primera vez que se aplica? Es la tercera vez si nos vamos y nos remitimos
al 2015 y 2008, que también se tomó esa decisión por parte del gobierno anterior. En la práctica, ¿cómo calificaría usted esta medida que toman los gobiernos para poder inyectarse de efectivo? Son medidas desesperadas que el gobierno está tomando, tanto en el tema de ingresos como en el tema de financiamiento. Y no es un tema que lo haga este gobierno en los últimos 3 meses, es algo que venía el gobierno analizando desde el año pasado. ¿Por qué desesperadas? Porque necesitan financiamiento. Para el año actual necesitaban como algo así como unos 12.000 millones de dólares en financiamiento. Ya el año pasado, el ministro de la Torre, en julio del año pasado, en una reunión que tuvimos con él, conversamos y me decía, desde el año pasado, en julio, estamos analizando subir la gasolina súper y subir 2 puntos el IVA. En octubre, el presidente de la República dijo, no voy a tocar ni IVA ni gasolina. Y ahora ya empezó otra vez el gobierno a buscar la salida por el lado de los combustibles. Entonces, en el tema de financiamiento, el año pasado hicieron una operación de financiamiento a cambio de oro. No pudieron repetir la operación de financiamiento a cambio de oro porque ya no hay oro suficiente para hacerle respaldo. Y desde febrero de este año, el Ministerio de Finanzas, bajo la conducción de la Torre también, el Ministerio de Finanzas ya estaba trabajando en una operación, la que se hizo la semana pasada, del RIPO, de recibir 500 millones de dólares a cambio de 1.200 millones de un papel, de un bono que se entrega como garantía. Eso pasa un mensaje al exterior que te dice, ¿cómo estarán complicados que ya no solamente vendió las joyas de la abuela, sino que también está teniendo que dejar cheques a fecha en respaldo? Entonces, ese mensaje no permite bajar el riesgo país y va mostrando las urgencias que tiene el gobierno, que lo lleva al mismo tiempo que dice, sacrifiquémonos un poco, toleremos que no se paguen intereses y multas, que pasan mensajes opuestos. Antes de ver cómo será la reacción del mercado internacional en este momento, simplemente quiero terminar con el último punto que usted planteó y que se está discutiendo en este momento, y es el incremento al precio de la gasolina súper y ahora también el incremento, la propuesta de incrementar el precio del diésel industrial. ¿Cómo ve estas 2 medidas que, pues de alguna manera, también podrían recoger algo de dinero que aportan, pero no resuelven tampoco el tema? Es evidente. Pero usted no lo haría, si no lo haría, ¿qué hacer? Allá por el mes de mayo, antes del cambio del ministro Martínez, yo subí en mis redes sociales que en mi opinión habría que corregir el subsidio de combustibles y también subir el tema del IVA. Es decir, estoy claro que hay problemas fiscales que necesitan ese tipo de medidas drásticas. Pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha corregido en la gasolina súper. ¿Cuánto es el consumo nacional en súper? 192 millones de galones al año. ¿Cuánto es el consumo de la extra? 550 millones de galones al año. Y en el diésel son 1.300 millones de galones al año, de los cuales 60 o 70 millones de galones al año van al sector pesquero, que es el que están afectando ahora, y algo más también irá al sector camaronero. Entonces, estás corrigiendo en la parte pequeña, baja, sin mayor impacto. Pero otra vez, tendrán que ver cómo corrigen el tema del precio gradualmente, pero a la par sentarse con el sector privado y decir qué necesitas para que te compense. Porque es más importante que se generen divisas en la economía dolarizada, que se genere y se preserve el empleo en una economía como la nuestra, que lo que de aquí para adelante, en crecimientos económicos bajos, menos del 2% en los siguientes 3 años, lo que hay que cuidar es el empleo. Entonces no podemos por recaudar 60 millones de dólares en el sector pesquero, poner en riesgo plazas de trabajo. Entonces, habrá que chequear con ese incremento en el sector pesquero, qué puedes pagar impuesto a la salida de divisas, qué puedes pagar impuesto de valor agregado y cómo compensar. Quizás en este caso, el de los combustibles, aplica algo que en economía usualmente no recomendamos, hacer algo y compensar. Quizás en este caso sí puedes hacer algo y compensar, porque al subir el precio del diésel y compensar, al menos evitas la fuga por contrabando cuando el precio del petróleo suba como se espera que suba en los próximos años. Ahora, el gobierno está en este momento en Japón, tratando pues también de abrirse de distintas maneras al mundo y conseguir también apoyo y colaboración. Y lo que esperamos es una respuesta positiva del Fondo Monetario Internacional para poder solventar de otra manera la crisis económica que tenemos. Pero usted ha hablado del riesgo país. ¿Estamos ya en este momento listos para poder obtener ese sí que necesitamos del Fondo Monetario o por lo menos ir avanzando hacia él? Yo creo que el Fondo Monetario está esperando el sí del país, ¿no? Yo creo que es lo inverso, ¿no? Yo creo que es el Fondo Monetario que está listo para decir vengan a firmar para buscar financiamiento en mejores condiciones, pero
Recuerden que aquí hay que cumplir ciertas cosas que el país tiene que ir mostrando que quiere ajustarse. En el tema del riesgo país, no hemos logrado abandonar los 700 puntos de riesgo país. 7% más 3 puntos de tasa internacional, es decir, que hoy día seguimos buscando financiamiento, seguiremos buscando financiamiento cercano al 10%. Es decir, eso de ahí hay que tratar de ver cómo se corrige, pero cómo también se pasa un mensaje hacia afuera de que hay cosas que se pueden hacer muy sencillas, que darían buenas señales. Por ejemplo, si el gobierno pudiera pedir prestado $1.000 millones de forma internacional y con esos $1.000 millones los pone en la cuenta corriente única, la reserva en ese instante aumenta $1.000 millones. La reserva es muy baja en este momento. Y si esa plata el Ministerio de Finanzas le compra bonos al Banco Central que tiene en su portafolio esos $1.000 millones, el gobierno lo que ha hecho es aumentar por un lado $1.000 millones en deuda y bajar por otro lado $1.000 millones en deuda interna. Se netió, no hay aumento de endeudamiento, pero dejó los $1.000 millones en la reserva. Es decir, hay cosas sencillas que el gobierno podría intentar hacer para pasar mejores mensajes al sector internacional para tratar de conseguir financiamiento más barato para buscar recursos de largo plazo. Me quedo con esa idea y con esa propuesta para poder seguir analizándolo en otros momentos. Le agradezco mucho por su presencia esta mañana, economista. Muchas gracias. Con gusto, Janet.